Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Inteligencia Educa Internacional por la invitación de esta conferencia, especialmente a Lautaro Di Gregorio, quien se tomó la molestia de hacerme esta invitación tan especial. Vamos a continuación a compartir la pantalla en este momento para que dicte un tema tan importante que tiene relación con el tema de la inteligencia artificial, con los estilos de vida sostenibles y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vamos entonces, a continuación, a hablar de un tema muy importante sobre los estilos de vida sostenible con la inteligencia artificial, la diplomacia científica y los ODS, década de la acción. Mucho gusto de conocerlos. Yo soy Rocío Collantes, educadora Carta de la Tierra. Actualmente ejerzo el cargo como directora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de JCI Alianza. Estoy coordinando también la coordinación de asuntos legales de la Secretaría General de la Red Internacional de Productores ODS, la SEC se cuenta acá en Argentina, y como coordinadora también de alianzas internacionales de la Fundación Marcelino Muñoz y miembro de Emprender en Femenino. Vamos a explicar entonces el concepto de este tema tan hermoso de los estilos de vida sostenibles relacionados con la inteligencia artificial, la diplomacia científica y los ODS. Vamos entonces. Bien, tenemos que tomar en cuenta qué son los estilos de vida sostenibles. Para poder hablar de este tema tenemos que tener dominio, ¿no? Dice, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, el PNUMA, los estilos de vida sostenibles se consideran formas de vida, comportamientos sociales y elecciones que minimizan la degradación ambiental, uso de recursos naturales, emisiones de CO2, desechos y contaminación, al tiempo que apoyan un desarrollo socioeconómico equitativo y una calidad de vida para todos. ¿Qué quiere decir? Que digamos que reciclo ropa, que con eso hago carteras, eh, bolsos para supermercado, incluyendo cartucheras para la escuela y así, ¿no? También se puede hablar del tema de hacer tu propio huerto en casa urbanas con material de reciclaje como botellas de plástico, envases y así, ¿no? Esto es lo que hace referencia al tema de los estilos de vida sostenible. Bien, un concepto que tenemos que tomar en cuenta, ¿qué es la inteligencia artificial? Se dice que la expresión surgió en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, que para ese entonces había estado trabajando durante 5 años, en los cuales se había propuesto pues más definiciones del tema, ¿no? Se dice que la IA es una de las disciplinas más recientes junto con la genética moderna. Y ustedes pueden creer que el tema surge con Aristóteles. Según esto, dice que fue el primero en describir un conjunto de reglas que describe una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales, y Ctesibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del flujo de agua, racional pero sin razonamiento, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo escucho Aristóteles, me suena la lógica de Aristóteles y así, ¿no? Que tenemos que ir tomando en cuenta que es muy fundamental este tema, ¿no? Pero sí es también importante tomar en cuenta el dominio del tema acerca de la inteligencia artificial y cómo ha influido a nivel mundial con estos temas ambientales, los estilos de vida sostenible, la diplomacia científica y con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿cierto, no? Bueno, sigamos entonces. Bien, aquí hay un punto importante sobre la relación de la inteligencia artificial con los estilos de vida sostenible, que nos dice, según el sitio web Sostenibilidad para Todos, en su artículo, la Alianza de Inteligencia Artificial y Desarrollo Sostenible menciona que la inteligencia artificial se revela como un aliado impredecible para el desarrollo sostenible, ayudando a diseñar, ejecutar, consultar, planificar un futuro más sostenible para nuestro planeta. Bien, es importante porque fíjense, cuando uno utiliza la inteligencia artificial con el tema de medio ambiente, lo usamos de consulta tanto académica, profesional y también para un proyecto. Digamos que esta plataforma, en el caso de ChatGPT, cuando uno hace una consulta acerca de los tipos de estilo de vida sostenible, de una vez va describiendo todo lo que se hace con los proyectos de emprendimiento, innovación y con lo que tenga que ver con el diseño de algunas formas de cómo hacer tus propios huertos en casa con material de reciclaje, que es lo que según ha investigado este sitio web, ¿no? Sostenibilidad para Todos. Incluso las Naciones Unidas está implementando este proyecto de la inteligencia artificial con el tema del cambio climático que voy a explicarles a ustedes
más adelante dentro de esta presentación, ¿no? Bien. Tenemos entonces, fíjense, esto es algo muy importante que nos dice el papel de la inteligencia artificial en la consecución de los objetivos sostenibles. Fíjense esto, que este es un punto muy importante, que esto lo sacó Nature hace 5 años, en la cual dice que el surgimiento de la inteligencia artificial, se dice que ellos investigaron varios sectores, ¿no? Aplicados a los ODS, ¿no? Que mediante un proceso de consulta consensuada entre expertos se observó que la IA puede facilitar el logro de 134 metas en todos los objetivos, pero también puede inhibir 59. Sin embargo, dice que los enfoques de investigación actuales pasan por altos aspectos importantes. Fíjense en esto, o sea, por lo que se entiende aquí, la inteligencia artificial orienta de qué manera nosotros podemos aplicar los ODS a nivel mundial, cómo podemos ponerlo en práctica con este concepto, ¿no? Pero no debemos olvidar que los ODS vienen siendo como una evolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Viene siendo como una continuidad, ¿no? Recuerden que antes de ser Objetivos de Desarrollo Sostenible, se llama activamente Objetivos de Desarrollo del Milenio, que lamentablemente no llenaron las expectativas porque estaban ambiguas, no cumplían con la visión y misión de las instituciones, los ministerios que conforman cada Estado. Tenemos que recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron creados en el año 2000, y entonces a partir del 2015 se crearon entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El año pasado, cuando fue el Pacto del Futuro, se extendió a que lleguemos a la meta para el 2050 con los ODS, ¿no? Que esto sí tenemos que ir tomando en cuenta este tema, porque no solamente son para las organizaciones, para instituciones, los ministerios, sino a toda la sociedad civil que representa el planeta Tierra, ¿no? En este caso, dentro del tema que nos atañe con el cambio climático, se identifica el ODS 13 de acción por el clima. Bueno, vamos entonces a seguir con estos puntos importantes que nos dice lo siguiente. Bueno, y hablando del ODS 13, aquí está, acción por el clima. Se dice, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Tenemos entonces algunas de las metas de los ODS de acción por el clima que dice lo siguiente: fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima, integrar medidas de cambio climático, construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático, implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Obviamente, hace referencia a todas las convenciones acerca de, digamos, de la COP, ¿no? Que siempre eso se habla. Algunos acuerdos internacionales que hacen referencia al tema de la protección ambiental, desarrollo sostenible, incluyendo el cambio climático. Podemos mencionar, por ejemplo, el protocolo de Kioto, el documento Carta de la Tierra, y entre otros, ¿no? Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión. Muy fundamental eso, porque ahora los ministerios y las instituciones que conforman cada estado han estado implementando los OS relacionados a este tema con base a las metas, ¿no? Vamos entonces. Bien, ¿cuál es la diferencia de los OS con los derechos humanos? Yo hace un momento mencioné que los OS vienen una evolución, una continuidad de los mismos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas junto con los mismos derechos humanos. Bien, tengo que tomar en cuenta que ¿qué atañe este ODS? Derecho a la salud, derecho a una alimentación adecuada y derecho al agua potable, derecho a todas las personas a la libre disposición de sus riquezas y recursos. Si ustedes se fijan, tenemos que tomar en cuenta en temas de derechos humanos que hay dos tipos de derechos dentro de la misma Declaración Universal: civiles y políticos, culturales, sociales y económicos. En la parte ambiental identifica entonces los derechos culturales, sociales y económicos. Tenemos que tomar en cuenta eso porque es muy fundamental que para poder hablar de ODS, derechos humanos, tiene que tener dominio del tema de ambos. Muy fundamental para nuestra formación académica y profesional, ¿no? Bien, esto está muy interesante. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a combatir el cambio climático? Dice acá, la reciente creación del órgano consultivo sobre IA de las Naciones Unidas se une a la tendencia mundial de aprovechar el aprendizaje automático para encontrar soluciones a desafíos comunes. Esto incluye acelerar y ampliar los esfuerzos para hacer ambiciones mundiales con la Agenda 2030 y los ODS, que sirve como el plan de acción mundial para hacer el planeta sea más verde, más limpio y más justo.
Obviamente que la IA está diseñada a orientar a las personas de qué manera podemos implementar los ODS en casa o en nuestro lugar de trabajo o en la misma universidad o en la escuela, ¿no? Que esto es lo que nos está llevando a la reflexión. Esta es una publicación que sacó la misma ONU hace 2 años. Bien, tenemos acá entonces, la inteligencia artificial plantea problemas ambientales. Esto lo que el mundo puede hacer al respecto. Fíjense en esto. Según el PNUMA, dice que hay grandes esperanzas de que la inteligencia artificial pueda ayudar a abordar algunas de las mayores emergencias ambientales del mundo. Muy importante eso, ¿no? Porque lo que hace la inteligencia artificial como que te informa, te orienta de qué manera tú puedes seguir adelante, ¿no? Pero obviamente no podemos olvidar que esto es una herramienta de utilidad académica y profesional, no para fines de, digamos que no vayamos a hacer trampa, ¿no? Como decimos acá buen panameño. Pero sí es importante tomar en cuenta en eso del dominio del tema y cómo se relaciona con el tema del cambio climático. Dice aquí, el PNUMA, por ejemplo, utiliza la IA para detectar cuando las estaciones de petróleo, gas, efica metano, un gas de efecto invernadero que impulsa el cambio climático. Muy importante eso que acaba de mencionar acá el PNUMA, porque nos está dando una lección de vida que no estamos utilizando la inteligencia artificial para fines lucrativos o de corrupción, sino para fines sanos, dignos y que tengamos una vida hermosa sin violencia ambiental, ¿no? Que eso es lo que nos eh, solicita entonces el PNUMA de las Naciones Unidas, que tenemos que poner nuestra parte para seguir protegiendo pues nuestro planeta Tierra. Bien, tenemos acá entonces, fíjense en esto, la inteligencia artificial en la diplomacia, transformando las relaciones y negociaciones globales. Se dice que los sistemas de la IA demostrando una notable capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de datos, velocidades inalcanzables para los analistas humanos, lo que proporciona una ventaja estratégica crucial en el contexto diplomático. Ahora, yo les voy a decirle a usted una cosa sobre este punto importante. Tenemos que tomar en cuenta que en la parte de diplomacia uno tiene que saber expresarse de cómo podemos manejar el problema ante este caso para evitar conflictos entre ambos estados. Muy fundamental conocer nuestras culturas, de nuestras costumbres, incluso cómo se le dirige a una persona una nota diplomática en este caso, y que la IA viene siendo como una herramienta de ayuda en la cual da un punto estratégico para que el diplomático pueda negociar mejor. Ahora, ojo con esto, que esto es muy importante. Tampoco la inteligencia artificial se va a ser usada para todo y que en este caso como seres humanos nos malacostumbremos a eso, ¿no? Lo que quiero decir es con este tema que es importante aplicar la diplomacia y tiene bastante también relación con la diplomacia científica, ¿no? La parte ambiental, la parte social, la parte cultural. En este caso también lo que nos alienta es que dice que la IA desempeña un papel transformador en la mejora de análisis de datos en contextos diplomáticos, al presidir comportamiento de los estados en foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Obviamente, ¿no? La IA lo que nos orienta cómo podemos aplicarlo al momento de decir algún discurso, cómo nos podemos expresar, pero eso sí es importante tomando en cuenta esto, porque damos una visión profunda en la dinámica diplomática, según dice aquí, y mejorando las estrategias de negociación. Es obvio. Nosotros tenemos la costumbre, cuando llegamos a un país, tenemos que aprender a conocer las culturas de cada estado, sino cómo vamos a hacer una buena negociación. Obviamente, la IA viene siendo una herramienta fundamental para nosotros, para nuestra formación académica profesional, y de qué manera nosotros podemos seguir adelante, ¿verdad? Y utilizar esta herramienta de inteligencia artificial como algo sano y digno, sin violencia, sin atacar a nadie, sino para fines laborales y académicos. Muy fundamental que tenemos que tomar esto en cuenta. Bien, tenemos entonces el tema que a mí me encanta de Carta de la Tierra. Y muchos se preguntan, pero ¿qué es la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es un documento que fue creado el 29 de junio de 2000, que por cierto, en esta semana vamos a cumplir el mismo 29 de junio, 25 años de existencia del documento. Una cosa muy hermosa porque el documento Carta de la Tierra nos alienta a proteger el medio ambiente y desarrollo sostenible. Bien, la Tierra representa 4 pilares y 6 principios.
dentro del cual, del primer pilar sobre respeto y cuidado de la comunidad de vida, habla punto importante sobre el amor, democracia, libertad y tolerancia. Dentro del segundo pilar de Carta de la Tierra, que hace referencia a la integridad ecológica, hace referencia a la vida sostenible, reciclar, reducir y reutilizar, protección y prevención, comunicación y educación ambiental. El tercer pilar de Carta de la Tierra, que hace referencia a la justicia social económica, menciona los puntos importantes sobre el desarrollo humano, dignidad, equidad e igualdad. Y el cuarto pilar de Carta de la Tierra hace referencia a la democracia, no violencia y paz, que habla sobre la justicia, respeto, paz y transparencia. Ahora, muchos se preguntan, pero ¿qué tiene que ver los ODS con la Carta de la Tierra? Pues muy simple. Mediante la resolución 40 del 2019, la UNESCO alienta a los países miembros a las Naciones Unidas a utilizar el documento de Carta de la Tierra como un instrumento de educación para el desarrollo sostenible y los ODS, incluyendo también sobre el cambio climático del 2017, mejor dicho. Del 2019, para aclarar este punto, de la resolución 40. Ahora, Carta de la Tierra se encuentra avalada por la UNESCO, sí, mediante la resolución 32 del 2003, en la cual Carta de la Tierra está reconocida, cuenta con sede oficial en Costa Rica, ya y cuenta con el respaldo de la Universidad para la Paz. Así que es muy importante tomando en cuenta todo esto, porque la Carta de la Tierra nos da una lección de vida, cómo podemos amar y proteger nuestro planeta Tierra. Y como dice el teólogo brasileño Leonardo Boff, sembrando paz es así como evitamos la violencia. Es una forma de abrazar y amar nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Entonces es muy fundamental tomando esto en cuenta, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ok, ya para ir entonces finalizando, hace 2 años la Carta de la Tierra diseñó un webinar llamado Educación en Valores, Sostenibilidad e Inteligencia Artificial, Retos y Oportunidades. Fíjense en esto, que es importante este punto. Se dice que el evento generó un espacio para aclarar algunos retos y oportunidades, en la que como la Carta de la Tierra se utiliza como inteligencia artificial, o sea, la misma herramienta, ¿no? La importancia de fomentar la ética en torno a su uso y la educación en valores. ¿Qué le quiero decirles con esto? Aquí lo que nos llama la acción Carta de la Tierra es que utilicemos la inteligencia artificial con ética y valores sin tener que acudir a la corrupción. O sea, que nos invita a eso el mismo documento, ¿no? Basados en el principio 2 del primer pilar de respeto y cuidado de la comunidad de vida, amor y responsabilidad, y el segundo pilar de Carta de la Tierra sobre integridad ecológica, que estaría prevenir el daño ecológico. Aquí yo incluiría también los estilos de vida sostenibles, ¿no? Eso también está mencionado dentro de los principios del mismo documento Carta de la Tierra, del segundo pilar de integridad ecológica. Se dice que Carta de la Tierra nos recuerda que a mayor libertad de conocimiento, poder, se presenta una correspondencia responsabilidad por promover el bien común. Y cuando el conocimiento sea limitado, es necesario proceder con precaución. Eso es muy importante porque dentro de este webinar se tocaron bastantes puntos importantes en la cual cómo Carta de la Tierra ha evolucionado al pasar de los años y cómo acude entonces como herramienta de ética la inteligencia artificial. Fíjense en esto, hace como 8 años la Carta de la Tierra contaba con una aplicación llamada Mapping. ¿Y qué? Mapping era una aplicación en la cual tú creas tu propia red social. O sea, es como es un diseño de Facebook, Instagram, en la cual tú posteabas tus publicaciones, ¿no? En el caso de Mapping, era una red social en efecto en la que tú creabas y montabas tus fotos con los ODS que has trabajado relacionados con los principios y pilares del documento de Carta de la Tierra. Entonces, obviamente, esta era digital con la inteligencia artificial nos llama a la acción, a que nos unamos. Pero sí quiero decirles a ustedes que es muy fundamental tomando en cuenta que el instrumento de la inteligencia artificial se utiliza para fines éticos profesionales, no para fines de fomentar una corrupción. Y también que fíjense cómo también se relaciona con el tema de proteger nuestro medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿no? Que es fundamental también para la diplomacia científica. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que la diplomacia científica es una herramienta muy importante a lo que se dedican no solamente
el tema ambiental, sino todo lo que nos relaciona de las convenciones internacionales que hacen referencia a los derechos humanos. Le digo todo esto porque muchas veces cuando nos referimos al tema de la diplomacia científica, al tema de la protección del medio ambiente, dice que solamente son para los biólogos, para los ingenieros ambientales y agrónomos, es para todo el mundo. Todos tenemos que poner en práctica la ética de los valores con base a lo que nos dice el documento de Carta de la Tierra relacionado con el tema de la inteligencia artificial, que sigamos promoviendo los valores con base a que se ejecuten las convenciones internacionales que hacen referencia a la protección del medio ambiente sostenible y también al cambio climático. O sea, esto no es un compromiso solamente de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones internacionales, ministerios, instituciones, escuelas y universidades, sino todo lo que representamos nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, expreso mis más sinceros agradecimientos a Lautaro, al doctor Eduardo, por haberme hecho esta invitación tan hermosa. Espero que le haya gustado la conferencia. Y antes de finalizar, les dejo entonces con ustedes con mi frase célebre, que siempre digo cuando doy algún discurso o una reflexión, que es la siguiente: nunca es tarde para volver a empezar. Sigue adelante, cumple tus metas. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces olvidamos que somos seres humanos y tendemos a cometer errores y no sabemos cómo perdonarlos. Pero sí les digo que es normal que el ser humano cometa errores porque nos permite levantarnos a reflexionar y nunca dejar de lado nuestros sueños. Muchas veces dejamos que las personas negativas que entran a nuestra vida influyan en ello y no nos dejan avanzar. O sea, que nosotros mismos nos ponemos el obstáculo. Y quiero decirles a ustedes que nadie es quien para juzgar los errores que uno haya cometido. Uno tiene que aprender a ser una persona justa, correcta y sobre todo objetiva, especialmente noble, con ética y valores con base a la educación recibido en casa. Y sí es importante, y quiero hacerles saber al público presente que nada está perdido. Y tenemos que también tomar en cuenta las voces de las juventudes, porque son nuestro legado, nuestras futuras generaciones. Tenemos que seguir siendo la inspiración de estas futuras generaciones para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Como dice el documento Carta de la Tierra, tenemos que seguir el camino hacia adelante. Así que expreso mis más sinceros agradecimientos nuevamente a Inteligencia Educa Internacional por esta hermosa invitación ante esta cumbre realizada con mi hermana de Ecuador. Les mando abrazos y besos de la República de Panamá. Que pasen todos buenas tardes, buenos días. Así que siempre a la orden. Bueno, y aquí me despido y seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias.